Jesús, abres camino, cumples promesas. Hola a todos, sean bienvenidos al devocional del día 28 de septiembre del 2022, al cual he titulado El don de lenguas y el don de profecía en la iglesia. En este devocional estudiaremos primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 20 al 40. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites una vez más estar aquí reunidos para estudiar tus escrituras y tu palabra. Te pedimos que nos des entendimiento y que podamos aplicar el mensaje que nos quieres transmitir el día de hoy en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el versículo 20 inicia con el apóstol Pablo haciéndonos una exhortación y dice lo siguiente: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí nos invita a que seamos como niños en cuanto a su inocencia, en cuanto a no tener malicia, pero nos invita a ser maduros en nuestra forma de pensar y actuar con sabiduría y prudencia. Posteriormente, en los versículos 21 y 22, nos dice a quién son dirigidos los dones de lenguas y de profecía. En el versículo 21 dice: En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aquí el Señor nos dice que van a existir dones de lenguas y también de profecía, porque Dios hablará a su pueblo a través de otras personas y a través de otros idiomas. También nos dice que el don de lenguas está dirigido hacia los que son no creyentes y el don de profecía está dirigido hacia los creyentes. Posteriormente, en los versículos 26 al 28, nos dice cuáles son las reglas para ejercer el don de lenguas dentro de la iglesia cristiana. Vamos al versículo 26 y dice lo siguiente: ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí vemos que el Señor nos indica que en la iglesia se tiene que ejercer el don de lenguas, pero siguiendo un orden. Pueden hablar máximo 3 personas, 1, 2 o 3 máximo, y por turnos, de forma ordenada. También nos dice que tiene que haber un intérprete, que interprete el mensaje que está dando la persona que habla en lenguas hacia la iglesia. Y si no hay un intérprete, se invita a que la persona que va a hablar en lenguas o tiene el mensaje, lo guarde para sí mismo y para Dios, si es que no hay un intérprete. Posteriormente nos dice el apóstol Pablo cuáles son las reglas para ejercer el don de profecía en los versículos 29 al 31. En el versículo 29 dice lo siguiente: Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí vemos que el apóstol Pablo también nos dice que para los profetas hay reglas. Tiene que hablar uno por uno de forma ordenada y que si alguno está hablando, la otra persona tiene que guardar silencio y dejar que la otra persona dé el mensaje. Esto para que todos puedan ser exhortados y todos puedan recibir el mensaje que Dios está dando. También más adelante dice que los espíritus de los profetas tienen que estar sujetos a los profetas, porque Dios es un Dios de paz, es un Dios de orden, no un Dios de confusión. Entonces, para evitar que hayan confusiones dentro de la iglesia, se tiene que seguir este orden. Por último, en el versículo 37 al 40, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Aquí el apóstol Pablo da el mensaje a todos los que tienen ese don de profecía o se sienten personas espirituales,
que sigan este mandamiento no es impuesto por el apóstol Pablo, sino es un mandamiento del Señor mismo. Dice a la iglesia cristiana que no se prohíba el hablar en lenguas y el profetizar. Sin embargo, lo que tienen que considerar las personas es ejercer estos dones de forma ordenada, siguiendo las reglas que nos dice el apóstol Pablo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que este mensaje que hemos transmitido el día de hoy sea de bendición para la vida de las personas que escuchan este mensaje y que sigamos estas recomendaciones, estos mandamientos que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios en cuanto a cómo ejercer el don de lenguas y el don de profecía, ya que pues ciertamente hay a veces confusión y se da mal uso de estos dones, pero si Dios da estos dones son para ejercerse, pero de forma ordenada y decente. Bendiciones, hermanos. Vamos a orar para concluir. Padre Santo, te damos gracias por el mensaje que nos has transmitido el día de hoy. Te pedimos que lo podamos aplicar en nuestras vidas y que tú seas con nosotros a lo largo de esta semana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así